Maitane Alonso es investigadora, es cofundadora de Innovating Alimentary Machines y estudiante de medicina. Y tiene ideas en un cajón y nos va a hablar de ellas. Un aplauso para Maitane Alonso. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero placer estar aquí. Yo la verdad es que no tengo ni tanta gracia ni tanta atracción como Esteban, pero lo que sí que tengo son preguntas para vosotros hoy. Así que cuando pensáis en una persona emprendedora, ¿cuál es el primer nombre que se os viene a la cabeza? Jo, Esther, me estropeas la charla, de verdad, ¿eh? Ya digo, van a participar menos que la gente de mi clase. Bueno. Y si pensáis en una persona investigadora, ¿qué nombre os viene a la cabeza? Pues cuando me invitaron a venir a hablar aquí, la verdad es que no tenía ni idea de qué hablar. Y da la casualidad de que hace un par de semanas estuve en un colegio dando una charla y le hice estas mismas preguntas que os he hecho hoy a los niños pequeños, que han participado más que vosotros, pero bueno. Y me dijeron, preguntando de personas emprendedoras, nombres como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, porque claro, para emprender hay que ser multimillonario, ¿no? Y preguntando por investigadores e investigadoras, me hablaron de Einstein, de Marie Curie, porque para investigar también hay que tener un par de premios Nobel, que son todos referentes extraordinarios, ¿no? Pero también es muy importante que no tenemos que olvidar que igual nuestro vecino, la persona que tenemos aquí sentada al lado, también puede investigar o ser emprendedor, porque al final, ¿qué es investigar? ¿No? Si no es preguntarnos constantemente el porqué de absolutamente todo y tratar de dar soluciones a los problemas que tenemos en nuestro día a día. Así también como dato, cuando pregunté por investigadores o investigadoras vivos, no quedaba ni uno. Así que deben estar todos muertos, no sé qué hacéis los de aquí, pero bueno. Yo me llamo Maitane Alonso Monasterio, yo soy investigadora, no estoy viva, pero bueno, ese es el pequeño detalle. También estudio medicina, ahora estoy en cuarto, y soy cofundadora de la empresa Innovating Alimentary Machines. ¿Y sabéis qué es la única cosa que yo pensaba que no iba a ser de pequeña? Investigadora. Yo me acuerdo cuando era pequeña, en la ESO, tenía un asiento en clase, al fondo de la clase pegaba la ventana. Y a las 3 de la tarde en clase de biología pegaba un sol, que es que era la hora perfecta para hacer la siesta, porque no quería saber absolutamente nada ni de la ciencia ni de la tecnología. Pero a lo largo de los años he llegado a la conclusión de que todos y todas tenemos un pequeño investigador en nuestro interior. Si nos fijamos en los niños pequeños, que hoy por suerte vemos muchos, es que siempre están haciendo preguntas, preguntando el porqué de absolutamente todo, ¿no? Que a veces hasta terminamos cansados diciendo, bueno, ya basta. Pero a medida que vamos creciendo, vamos haciendo menos preguntas, cada vez se levantan menos las manos en clase, vamos perdiendo como la ilusión por construir un futuro mejor, ¿no? Esto es algo que a mí me daba mucha pena, porque es como que vamos estableciendo determinados límites, una manera de hacer las cosas, y vamos perdiendo esto que sería como la llama la curiosidad. Y hay algo que para mí es la clave de todo esto. Y es una situación que yo creo que la mayoría hemos vivido. Por ejemplo, cuando estamos en clase y de repente dicen, hay que hacer un trabajo, tened una idea. Claro, ese es el momento en los que todos nos sentamos así, apretando súper fuerte el pensamiento, diciendo, venga, va, una idea, una idea, una idea. Y ahí apretando tanto es que sale de todo menos las ideas. Y yo tenía un amigo en clase que decía que es que a él las ideas solo se le ocurrían cuando echaba la siesta. Y debe ser por eso que se dormía tantas veces en clase, porque le gustaba mucho pensar muchas ideas. Pero, sin embargo, yo hoy vengo a demostraros que vamos a hablar de ideas y que no solo lo decía mi amigo, sino que también dice la ciencia que las mejores ideas se nos ocurren en la ducha, en la siesta, haciendo deporte o descansando en la playa, y que existe una explicación científica y se encuentra la clave en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos relajados, en un estado tranquilo, en un estado creativo en el que se nos ocurren las ideas, de esto que dices, cuando menos te lo esperas, en nuestro cerebro estarían predominando las ondas de tipo alfa. Y sin embargo, cuando nos sentamos así en estas reuniones en las que tienes que tener una idea en los próximos 5 minutos y da igual cuántas personas estén ahí sentadas que a nadie se le ocurre nada, pues tendríamos las ondas gamma en nuestro cerebro. Así que no es que se nos ocurra ninguna idea, sino que igual es la hora de pegarnos unas buenas vacaciones. Y para emprender, para investigar qué es lo que nos hace falta, estamos hablándolo todo el rato, una idea. ¿Nos sirve cualquier idea? Pues no iba a ser tan fácil, ¿no?
Por ejemplo, antes la gente le ponía un palo a las cosas, ¿no? Y funcionaba muy bien. Un palo a un trapo, la fregona. Le fue muy bien. Ahora podíamos empezar a quitarle palos a las cosas. Por ejemplo, quitarle el palo al chupachus, pero nos quedaría el caramelo que ya lo teníamos de antes. Y yo creo que vamos a tener que pensar un poco más. Yo soy un poco gafe, la verdad, y creo que todo lo que puede salir mal, en la investigación seguro, en la vida también, siempre va a salir mal. Y que ya no solo hay que tener un plan A, sino que hay que tener un plan B y un plan Z. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando las cosas salen mal es muy fácil decir, las cosas salen mal. Pero muchas veces no nos atrevemos a decir, a mí me salen mal, a dar la cara, no, a decir que las cosas salen mal. Este año mi hermana, que al final me va a cobrar derechos de autor por mencionarla tanto, pero este verano hizo un curso de patinaje. Y a mí me sorprendió mucho cuando llegué a verla y de repente estaban todos los niños tirados en el suelo. Claro, yo fui a reírme, ¿no? Como mala hermana. Digo, joder, qué torpes ella y toda la clase. Y me contó el profesor que es que lo primero que hacían era enseñarles a los niños cómo había que caer. Porque claro, ¿cómo te vas a arriesgar tú a hacer algo nuevo si nunca te han enseñado a caer? Y nunca nos enseñan a qué hacer cuando las cosas salen mal. Porque nos dicen muy a lo Mr. Wonderful, ¿no? Cuando las cosas salen bien, bien, cuando salen mal, aprendes. Pero en ese momento, ¿quién quiere aprender? Quieres tirar todo por la ventana. Sin embargo, para mí es muy importante que en ese momento hay que recordar qué es lo que a ti hace que te levante por las mañanas. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta nada madrugar. Me gusta mucho dormir y cuando me levanto por las mañanas hay una taza en mi casa que tiene una frase así que pone, persigue tus sueños. Y a mí lo que me dan ganas es de estompar la taza contra el suelo, sobre todo a las 6 de la mañana, es verdad. Y luego me puse a pensar sobre esta frase, ¿no? Persigue tus sueños. Y aparte que no me gusta madrugar, tampoco me gusta la frase. Porque, ¿cómo que persigue tus sueños? O sea, ¿qué es esto? El pilla-pilla, ¿no? Que los persigues, pero los pillas, ahora no los pillas, no. Vamos a ver, para mí los sueños no se persiguen, sino que se construyen con cada acción que vamos haciendo en nuestro día a día. Y puede llegar a sonar muy como el mundo color de rosa, no querer crear un impacto positivo en la sociedad y todo eso, pero en realidad, para mí, si tuviésemos que definir el cambio, usaríamos la palabra imperfecto, porque no se trata de que de un día a otro vayamos a encontrar la solución a todo, que de repente vaya a solucionar tus problemas, sino que va a ser con todas las acciones que vamos sumando todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día. Porque ¿cuántas veces nos pasa que tenemos una idea, que es que esto nos ha pasado a todos los días y decimos, jo, es que es demasiado pequeña, es que seguro que no funciona, es que ¿cómo lo voy a hacer yo? Seguro que ya hay una persona en un garaje de Estados Unidos que ya lo ha hecho y se ha forrado, o ya se le ocurrirá a alguien más. Pues sin embargo, cuando tenemos una idea que pensamos que puede tener un impacto positivo en la sociedad, la verdadera pregunta tendría que ser cómo vamos a dejar esta idea guardada en un cajón, ¿no? Y es que generalmente la primera respuesta que nos van a dar siempre va a ser que no. Y nos van a decir que no una y otra vez. Pues sin embargo, cuando realmente crees en algo, cuando eso es lo que hace que te levantes por las mañanas, por muy poco que te guste madrugar, si eso es lo que hace que te brillen los ojos, la verdadera pregunta es cómo lo vamos a dejar guardado en un cajón. Porque al fin y al cabo es que cómo vamos a lograr construir un futuro mejor si no cambiamos nuestra manera de hacer las cosas. Así que es que ricasco a todos.